Jezreel, donde Dios siembra. Nuestro propósito es compartir las herramientas de la palabra de Dios para formar líderes que impacten positivamente en el mundo, llevando transformación y restauración a quienes deciden poner su confianza en Cristo Jesús. Bienvenidos a la prédica de hoy. Bienvenidos a todos los que venimos a amar a Dios, a buscarlo en esta casa de Dios. Y hoy nuestro corazón está preparado para cantarle, para alabarle. Y vamos a seguir cantándole al Señor, a decirle que no hay lugar en donde usted quiera estar más que aquí en su casa. No hay lugar más alto que estar a tus pies. Yo quiero rendir mi corazón a ti, Señor. Dígale, yo quiero rendir mi oración a ti y cantarte estas canciones. A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Estar a tus pies, no hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. Con todas sus fuerzas al Señor. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo.
hay lugar más alto, más grande, estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, estar a tus pies, estar a tus pies. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Dígale al Señor que limpie su vida hoy, porque la manera en que usted se acerca a Dios, a adorarlo con tranquilidad, con un corazón abierto y dispuesto, es cuando usted está libre de todo. Dígale, Señor, limpia mi vida, renueva mi pensamiento, que el Espíritu Santo esté aquí, que more en mi vida, que more en mi corazón, que la libertad de Cristo esté en mi corazón, en mi mente, en mi alma. Yo quiero tu libertad, Señor, yo quiero tu libertad en mi vida, porque yo quiero alabarte de verdad. Dígale al Señor, hoy soy libre en ti, en el nombre de Jesús. Yo soy libre de toda aflicción, de todo lo que me carga, de todo lo que no funciona, de todo lo que no está en la luz. Yo soy libre. Vamos a alabarle al Señor y decirle que tú eres libre en Él y que puedes cantarle, bailarle, gozar en su presencia. Apláudele con tu corazón y canta para la libertad en tu vida. Tú me hiciste ensanchar, me llenaste de gozo, me inundaste de paz. El lamento cambiaste y me hiciste danzar, mi silencio rompiste y ahora puedo cantar. Mi corazón agradecido está por tu de mi corazón. Somos libres de angustia, de temor, de todo, Señor. Todo estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar, me llenaste de gozo, me inundaste de paz. Mi lamento cambiaste y me hiciste danzar. Y ahora puedo cantar. Mi corazón agradecido está por tu presencia, tu libre de aflicción, y tu perdón es solo ser en mí una nueva canción. Desde mi corazón, Mi corazón agradecido está por tu presencia, tu libre de aflicción, y tu perdón es en mí una nueva canción. Desde mi corazón. apláudale a Dios. Muéstrele que usted está aquí, está presente y que usted quiere ser libre por la gracia y misericordia de Él. Mi corazón agradecido está por tu bondad, Señor, soy libre de aflicción, y tu perdón hizo nacer en mí una nueva canción. Desde mi corazón agradecido está por tu bondad, Señor, soy libre de aflicción, y tu perdón
desde mi corazón. Vamos a decirle ahora que el Señor va a hacer en nuestra vida. Él va a hacer todo lo que planeó para nosotros. No vamos a parar a adorarle. Vamos a seguir cantándole a Dios. Vamos a seguir aplaudiéndolo. Desde mi corazón. Continúa aplaudiéndole al Señor. Y dile a Dios, tú no solo me vas a librar, sino que tú vas a hacer grandes cosas en mi vida. Tú harás todo lo que planeaste para mi vida, Señor. No deje de alabarle. No deje de mostrarle que usted vino acá a estar con Él. El Señor está aquí en medio de nosotros y quiere la mejor alabanza de nosotros. El mar me dice que un día de la tierra firme puedo cruzar. Cuando el monte dice tú pasarás, tengo tu palabra y eso bastará. Eres la fuerza que mueve mi vida. Eres mi Dios y tú harás más allá de lo que pueda imaginar, más allá de lo que pueda yo soñar. Eres Dios y harás. Tú eres Dios de todo lo que existe, Padre. Eres Dios que está. Sabes lo que fue, sabes que vendrá. Eres gran, yo soy, me sostendrás. Eres mi Dios, en ti puedo confiar. Eres la fuerza que mueve mi vida. Eres mi Dios y tú harás más allá de lo que pueda imaginar, más allá de lo que pueda yo soñar. Eres Dios y harás. Eres mi Dios y tú harás más allá de lo que pueda imaginar, más allá de lo que pueda yo soñar. Eres Dios y harás. Mi vida has cambiado, salvado. Hoy vivo por tu gran amor, tu gran amor. Dígale a Dios que Él es el Dios que hará. Eres mi Dios y Repita tú fuerte. harás. Eres mi Dios y tú 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 harás más allá de lo que pueda imaginar, más allá de lo que pueda yo soñar. Eres Dios y harás. Eres mi Dios y tú harás más allá de lo que pueda imaginar, más allá de lo que pueda yo soñar. Eres Dios y harás. A ti sea la gloria, Señor, y el honor. La gloria sea la gloria y la honra a Dios para siempre. Dios sea la gloria y la honra.
No estamos cansados, ¿cierto? Vamos a aplaudirle al Señor. Tú estás en todo lugar, Señor. Tú estás aquí en este momento alegrándote de nuestra alabanza a Dios. Bienvenidos, Baldo. Muy buenas tardes. ¿Cómo vamos? Se lo voy a llamar para ahorita. ¿Todo bien? Bueno. ¿Cómo les pareció la alabanza hoy? Porque a los otros los mandamos, los mandamos a congreso. Todo el grupo de jóvenes hoy está en un congreso de líderes de todo Bogotá, así que hoy le damos gracias a este grupo que se conforma de profesionales. Estos son los profesionales, bueno, exceptuando a Daniel, que ya es harina de otro costal. Ah, no, y Daniel también es casado, y usted también es casada. No, estos eran profesionales, ya son matrimonios jóvenes. Muy bien, muy bien. Le recordamos nuestros anuncios de esta semana, todos los días de 6 a 7 de la mañana, mientras no sea festivo. De 6 a 7 tenemos el tiempo de alborada de oración, un tiempo de oración, de intercesión por necesidades del país, por necesidades de la iglesia, por necesidades particulares. ¿Está bien? Los días martes, junto con la alborada de oración, a las 12 y a las 6 de la tarde tenemos el tiempo de oración y ayuno. Los días miércoles siempre será capacitación, es el día de capacitación en la iglesia. El día sábado, ustedes saben, las reuniones que tenemos de adultos, de niños, simultáneamente a las 5, presencial, y estamos haciendo todavía transmisión virtual. El domingo a las 10 hacemos una transmisión virtual
Y el domingo a las 10 estamos haciendo ya un trabajo en reuniones en el Centro Oriente, en el barrio Belén, en el Centro Oriente. Estamos haciendo reunión a las 10 de la mañana también allá. Por eso no estamos haciendo directamente aquí el domingo, sino también estamos trabajando en ese sector. Y igualmente este segundo viernes del mes es tiempo de vigilia. Estamos haciendo vigilia, así que les invitamos también el próximo viernes, que es nuestro tiempo de vigilia local. ¿Está bien? Esos son nuestros anuncios de lo que estamos haciendo. Como ustedes vieron, cambiamos el escenario porque ya estamos en el cuarto mes. Estamos en el mes de abril, y abril implica Semana Santa, y en Semana Santa pues tenemos toda una recordación muy importante que tener en cuenta, que hacer, así que por eso cambiamos nuestro escenario, ¿cierto? Complete usted la frase. La última parte de la frase es, no lo pudo retener. ¿Qué vendría antes de esa frase? La muerte. La muerte no lo pudo retener, sí, está bien. ¿Otra? El diablo no lo pudo retener. El amor no lo pudo retener. Ojalá que no. Dejemos esa para otra. El amor por los pecadores. El pecado, más bien. El sepulcro no lo pudo retener, ¿cierto? Las autoridades no lo pudieron retener. Los fariseos, los sacerdotes, y podíamos tener una lista muy grande de todos aquellos que intentaron detenerlo, pero nadie lo pudo retener. ¿Ven? Jesús cumplió su propósito y obviamente nosotros tenemos ese resultado. Por eso hemos dejado esa frase para que durante todo este mes vayamos recordando. Tendremos efectivamente nuestro programa de Semana Santa en este mes. Ya les avisaremos cómo nos vamos a reunir, qué vamos a hacer durante ese tiempo. ¿Está bien? Bienvenidos a todos y todas, a cada uno de ustedes a este nuestro tiempo presencial. Igualmente estamos dando la bienvenida a todos los que están virtualmente todavía. Ya la iglesia está abierta para todos aquellos que quieran venir. Como les decía, y eso nos va a servir para introducir un poco el tema del día de hoy. Si usted quiere abrir su Biblia en el libro de Hebreos, por favor, para que comencemos el tema de hoy, y así mismo vamos a comenzar el tema de este mes de abril. En Hebreos, en el capítulo número 7, si usted me acompaña a Hebreos, capítulo 7, vamos a comenzar allí en el tema que nos corresponde. Ni la muerte lo pudo retener, ni las autoridades lo pudieron retener, ni el sepulcro lo pudo retener, ni el pecado lo pudo retener. Jesús cumplió su propósito. Vamos a Hebreos capítulo 7. ¿Listos? ¿Ya estamos ahí? ¿De dónde sacamos esta frase? Esta frase no es nuestra, es bíblica. Dice del versículo 15 al versículo 17... Y esto es más y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto. Es constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia según el poder de una vida indestructible. Pues se da testimonio de que tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. El énfasis que vamos a hacer durante todo este tiempo está en el versículo 16. Dice, sino según el poder de una vida indestructible. El poder de una vida indestructible. Imagínense una vida indestructible. Una vida indestructible. Creo que hay una película que se llama más o menos así. ¿Recuerdan? Donde aparecen los viejitos como Arnold Schwarzenegger. Aparece, ¿qué más? ¿Recuerda esa película de todos esos pocos viejitos que ya a los 80 años todavía siguen combatiendo y peleando? Tarde o temprano también llegará su cuarto de hora para ellos. Vida indestructible es una vida que nunca termina, que nunca experimenta fracaso, que nunca está en derrota. Una vida indestructible es aquella que permanece, que se sostiene. Y vamos a hablar un poquito de eso, de una vida indestructible, porque finalmente si decimos que ni siquiera la muerte, ni siquiera la cruz, ni siquiera el sepulcro pudo retener a Jesús, es porque su vida es indestructible. Así lo dice allí, ¿no? El poder de una vida indestructible. Y vamos a desarrollar ese tema. Muy bien, para ambientarnos vamos a hacer lo siguiente. Ya ustedes los vieron tocar, los vieron cantar, nos acompañaron en este tiempo inicial de alabanza. Quiero presentarles un poquito a Daniel Mejía López. Venga, Daniel. Daniel Mejía López. Daniel Mejía es hijo, yo creo que esto está funcionando, es hijo de Valerio y Luz Neri, ¿cierto? Sí, correcto. Valerio y Luz Neri. ¿De dónde es Daniel? ¿Dónde nació? Nací en Cali, pero tú sabes que nací en Cali, pero viví solamente un año en Cali. De ahí
pasamos a Bogotá, luego en Israel, toda mi infancia, llegamos a Cartagena, después pasé a Neiva, luego Barranquilla, Valledupar, Medellín, Barranquilla y ahora Bogotá. Ok, es un judío errante. Literal, porque él vivió en Israel como 7 años, entonces es un judío errante. ¿7 años? No, ¿cuántos años? Sí, 7. 7 años en Israel. Que se corra un poquito aquí porque los virtuales están oyendo la voz, pero no lo están viendo. Muy bien, listo. Entonces, Daniel Mejía López nació en Cali, pero se fue a Israel. Después pasó a Barranquilla, Neiva, todo eso. ¿Por qué? Porque es hijo de directores de tiempo completo. Él es hijo de directores, o sea, donde estaban los papás, iban los hijos. Y cuando a los hijos les tocaba trasladarse de un lugar a otro por el ministerio, pues obviamente sus hijos estaban acompañándolo. Así que ha sido una vida de ir de un lugar a otro acompañando a sus padres en el ministerio. Daniel es hijo entonces de tiempos completos. ¿Qué profesión tiene? Soy administrador de empresas, especialista en gerencia de mercadeo. Especialista. ¿Y músico? Ahí le jalo a todo un poquito. Tan humildes, así son normalmente, son muy humildes. ¿Le jala a qué? A la batería, al piano, a la guitarra, al bajo, al timbre de la casa, cualquier cosa que suene, él la toca. Muy bien. Sí. Ese es Daniel Mejía López, está reincorporándose con nosotros aquí en Bogotá, estuvo en Barranquilla, creo que Jorgillo que está aquí con nosotros acompañándonos. Jorge vive allá en Barranquilla y ya lo había visto y lo había conocido, nos lo recomendó, entonces compramos el pase. Estamos en esa época donde, no, mentira, se venían a vivir aquí y a trabajar. Angélica, que está por aquí, es su esposa y tienen 3 hijos que están arriba en el arca. ¿Está bien? Bienvenido, Daniel. Muchas gracias. Está en su casa. Muchas gracias. Entonces ya conocen a Daniel. Una cara visible todas las mañanas a las 6 de la mañana. Es como el gallo de Jezreel, el gallo que suena para despertar. ¿Está bien? Daniel Millán, Daniel, ¿qué? Marcelo, venga acá, porfa. Daniel Marcelo. ¿Han visto la cortina? La cortina de la alborada, pues obviamente Daniel es el que la compuso, él es compositor también. La compuso, la interpreta y ahí lo vemos todas las mañanas. Muy bien, Daniel, usted lo conocía más. Si quiere, quite la máscara para que cuando lo vean. Ok, Daniel. Daniel es hijo de Fernando y de Liliana. Y los dos trabajan en el ministerio, Fernando y Liliana. Corre para acá. Sí, deje el temor al contagio. Más todavía. Venga. Somos inmunes, diga. Bueno, entonces Daniel, ¿qué profesión tiene? Yo soy músico. ¿Está sonando? Sí. ¿Músico? Músico. Músico Y profesional. músico profesional. ¿Interpreta? Pues mi instrumento principal es guitarra, pero pues toco batería, bajo. Ok. Batería. ¿Y hace qué trabaja? ¿En qué trabaja? En este momento estoy de docente de música, jefe de área de la parte de artes en el Colegio San Mateo Apóstol. Ujú. Ok. Colegio. ¿Y dónde ha vivido? Yo nací aquí en Bogotá, fuimos trasladados a Santa Marta, luego Popayán, Santa Marta otra vez y luego Bogotá. Ok. ¿Siguiendo a quién? A los papás. Como los papás están trabajando en el ministerio, depende de donde sean ubicados ministerialmente, ahí estarán siempre los hijos. ¿Está bien? Daniel, ¿casado? Casado, con 2 hijos. Con 2 hijos. ¿Y el rancho ardiendo? No, todavía no. No. Ok. Con 2 hijos, casado y 2 hijos. Ya ustedes los conocen, por allá andan Vicente y Esteban. ¿Está bien? Entonces a Daniel ya lo conocemos más. Actualmente pues Daniel está trabajando también en el Ministerio de Alabanza, haciendo los reemplazos cuando no llega el piloto principal por la ocupación de los hijos. Usted sabe, ya con hijos es más difícil. Muy bien, bienvenido Daniel. Muchas gracias. Ok. Bueno. ¿Quién era el otro que estaba aquí entonces? Ah, Laurita. Venga Laurita. Laurita. Ella no es del arca, ella es de profesionales. Siempre la molesto a ella porque parece una de las niñas del arca. Por eso no le dejamos en el ministerio y ningún niño la respetaría. Ok, Laurita. Hágase más para acácito. Laurita. Ok, Laurita es hija de Carlos Manotas y Rocío, Carlos y Rocío. Bien. Ok. ¿Dónde naciste? en Cali, Cali. ¿Después? Barranquilla, ¿Después? antes,
Antes. Cuando estaba más pequeña, Buenaventura, Cartagena, ya no me acuerdo. Ya perdió la lista. Ok, siempre donde estaban los papás, estaban los hijos. ¿Está bien? Siempre donde estuvieron. Hijos de tiempo completo. Ellos también trabajan en el ministerio, Carlos y Rocío. Ok, hermanos. Tengo una hermana menor y 2 hermanos mayores. Ok, muy bien. ¿Profesión? Estudié Relaciones Internacionales. ¿Especializada en? Traducción e interpretación. Traducción e interpretación, muy bien. ¿Qué más le preguntamos? ¿Soltera? Sí. ¿Recibiendo hojas de vida? También. Es la única que está soltera de todo ese parche, entonces toca de alguna manera animarla. Laurita nos ayuda también en el ministerio de los domingos en el barrio Belén. Ha estado también trabajando y colaborando. En este reinicio que hemos, después del tiempo de la pandemia, hemos comenzado nuevamente el ministerio y ella nos ayuda. ¿Está bien? Bienvenida Laura, entonces para que ustedes la conozcan, también nos ha ayudado siempre en el ministerio de alabanza. Bienvenida Laura. Muy bien, nos quedaría doña Katy. Venga doña Katy, que es la otra integrante que hoy tenemos de este grupo de profesionales casados en alabanza. Katy, pues obviamente hija de Fernando y Liliana, hermana de Daniel y Andrés, esposa de Cagüe. A ver, Cagüe, asómese por esa puerta de allá para que lo conozca. Él está en la parte de sonido, él es el que nos ayuda allá. Él es el esposo. ¿Está bien? Ok. Si vieran cómo está asustado él, porque no le gustan esas cosas, pero bueno. Ok, muy bien. Katy, ¿profesión? Soy profesora, educadora y Educadora. periodista, pero ahorita me dedico solo a la educación. ¿Acabaste una especialización hace poco? Sí, hice una maestría en neuropsicología educativa. ¿En qué? Neuropsicología educativa. Ok, muy bueno, muy bueno. ¿Casada hace cuánto? Hace 8 años. 8 años casada. Sí. Ujú. ¿Y dónde vivió? ¿Lo mismo que Daniel? ¿O en Sí. algún momento usted fue de la casa? No, pues viví después de recorrer todos esos lugares. Yo nací en Santa Marta, después Popayán, después Bogotá. Después me fui a vivir a Brasil y viví 5 años y ahorita volvimos. Tú estuviste en Brasil 5 años. Sí. Cuando Liliana estaba haciendo misión en Brasil también estuvo allí. Muy bien. A donde están los papás, están los hijos. ¿Está bien? Y al contrario, donde estoy yo está mi mamá. Ah, sí, en este caso, ya cuando uno pasa de los 60, donde están los hijos, están los papás. Sí. Ok, muy bien. Ya Katy la conocemos mucho, siempre nos ha ayudado en el Ministerio de Alabanza y pues obviamente también con los niños, en el arte. Es políglota y es, ¿cómo se llama? Multifacética. Muy bien, gracias Katy, bienvenida. Y nos quedaría, ¿dónde está Felipe? Felipe. No, él es el director de Alabanza. Venga, no se asuste, porque es que cada vez que todos tiempos completos y él qué. Entonces no se asuste, venga acá. ¿Cómo le parece trabajar con hijos de tiempo completo? Fuerte. No, mentiras, es una bendición. Y normalmente eso se pega, uno no sabe por qué, pero eso se contagia, ¿o no? Sí, hay una vocación ahí. Ellos no quisieron. Ay, no, mentira. No, pero sí, es una bendición, la verdad. Ok. Gente muy talentosa, gente que tiene claro el servicio, cuál es el objetivo. Ok. ¿Felipe lleva cuánto en la iglesia? Yo llevo desde 2013, o sea, 9 años. 9 años. ¿Y se casó hace? Hace 3. 3 años. ¿Y a quién conoció en la iglesia? A María Claudia. A María Claudia. María Claudia, salga de allá, por favor. Van a conocer todo el staff de lo que es alabanza. María Claudia. Ella ha estado también en la alabanza acá, pero últimamente nos está ayudando en la parte de la transmisión por lo que hacemos virtual y presencial. Ella es la esposa de Felipe. Y muy bien nos sirven, ¿no? Nos sirven en el ministerio de alabanza, él es director de alabanza y ha estado trabajando con nosotros todo este tiempo. Nos faltan dos tiempos completos. Gracias, Felipe. Muy amable. Nos faltarían 2 hijos de tiempo completo. Ustedes conocen a José Daniel, ¿cierto? José Daniel, ¿qué es él? No lo conocen, se da cuenta, todo el mundo dice que sí, pero Escobar, José Daniel Escobar. Vivió con nosotros
unos 7 años, 5 años, mientras hizo su carrera de odontólogo. Ahora se especializó en ortodoncia. Y bueno, por su trabajo de pronto no ha alcanzado a llegar, queríamos que estuviera también. Es otro hijo de directores de tiempo completo, igual. Ha vivido en Cúcuta, en Santa Marta, en diferentes lugares, dependiendo de dónde están los padres, están los hijos. ¿Está bien? Y también tenemos a Daniel Millán. Daniel Millán, actualmente en este año comenzó Daniel Millán a dirigir el movimiento de profesionales en la iglesia, Daniel Millán. Y es hijo también los papás se llaman Mariano y Elizabeth Millán. Entonces, como usted ve, tenemos muchos hijos de tiempos completos, hijos de padres que trabajan en el ministerio, que han servido, y no estamos hablando de hace 2 ni 3 años. Tienen por lo menos 40 años de servicio en el ministerio, cada uno de ellos. Así que, de alguna manera, lo que estamos viendo son una segunda generación de hijos que sirven a Dios, no necesariamente a tiempo completo. No necesariamente a tiempo completo. ¿Y por qué hago esa aclaración? Por lo que estamos leyendo y lo que vamos a estudiar en este mes. ¿Está bien? Dios nos llama a nosotros a servirle. Hay muchas formas de servirle. Una de esas formas es dedicación exclusiva a tiempo completo. Otra forma es dedicación exclusiva a tiempo completo de corazón. Eso quiere decir que tengo otras actividades, otras responsabilidades, pero yo quiero servir a Dios con el tiempo disponible para ello. ¿Está bien? Por eso les pregunté aún la profesión, la carrera, el oficio que ellos tienen hoy día, porque cada uno de ellos, como ustedes vieron, tienen una profesión y están ejerciendo una actividad profesional. Y eso obliga a que la mayor parte de su tiempo está dedicada a la parte profesional, a la parte familiar, y el resto del tiempo lo distribuyen obviamente en ocio, en otras cosas, y ministerio. ¿Está bien? El ministerio siempre forma parte de. Por eso nos agrada que haya por lo menos estos 7 hijos de tiempos completos involucrados en el servicio, porque algo que Dios nos pide siempre es que sirvamos. ¿Está bien? Volvamos entonces a Hebreos capítulo 7. Estamos en Hebreos capítulo 7, el versículo 16, hablando de la descendencia según el poder de una vida indestructible. Y eso es importantísimo, porque estamos hablando de que la vida que nosotros tenemos no es una vida que termina con la muerte. Ya en el tema anterior, el mes pasado, estuvimos hablando acerca de que la vida vale mucho porque la vida es eterna. La vida comienza en el Señor y terminará siempre en el Señor, y eso implica que venimos de eternidad y vamos hacia la eternidad. Por eso es que la vida es demasiado valiosa, no solamente lo que logremos en propósito cumplir en esta temporalidad, sino que venimos del cielo y vamos al cielo nuevamente. Por eso la Biblia nos habla a nosotros como peregrinos que estamos de paso por este lugar. Eso no quiere decir necesariamente que entonces nosotros no nos conectemos con la realidad que nos rodea. Nosotros vivimos en el mundo estamos. Jesús dijo, ustedes están en el mundo aunque no sean del mundo. Y de alguna forma tenemos que influir en este entorno en el que nos encontramos. Muy bien, dejemos Hebreos capítulo 7 porque terminaremos en Hebreos 7. Pasémonos ahora al libro de Éxodo. Si usted me acompaña al libro de Éxodo, en el capítulo 28, Éxodo 28. Habiendo hablado de una vida indestructible, en el caso específico de Jesús, vamos a Hebreos capítulo 28. A Éxodo capítulo 28. Dice en el versículo 1, harás llegar delante de ti a Aarón, tu hermano, y a sus hijos consigo, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes, a Aarón, a Nadab, a Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. ¿Está bien? Miren ese versículo. ¿De quién está hablando allí en el libro de Éxodo, en el capítulo 28? Está hablando del llamado que Dios le hizo a Aarón. Aarón es el hermano de Moisés. Cuando Dios llamó a Moisés para que sacara al pueblo de Israel de la esclavitud que habían vivido en Egipto, inmediatamente Dios constituye también para acompañarle a él, a Aarón su hermano, como sacerdote. Así que de alguna manera encontramos en Moisés un liderazgo, llámelo civil, el liderazgo que tiene que ver con todo lo que representa el pueblo, lo que el pueblo necesita, cómo lo representa aún ante Faraón. Pero a Aarón, Dios le encomendó la tarea de encargarse del sacerdocio, que tenía que ver con todos los aspectos, digámoslo así, religiosos o ministeriales para Israel. ¿Está bien? Y Aarón no solamente fue llamado él, sino también sus hijos. Allí Dios le dice a Moisés, llame a Aarón y a sus hijos. Tenía 4 hijos, llame a sus 4 hijos. Y entonces dice que los 4 más Aarón estarían encargados del sacerdocio. Ahí comienza el sacerdocio en Israel.
Bueno, muchos dicen que por eso normalmente los que están dedicados a este ministerio, la parte espiritual, la parte del sacerdocio, no deberían estar ejerciendo cargos públicos. ¿Por qué? Porque para eso Dios llamó a un Moisés, pero colocó a su lado a un sacerdote. Lo mismo que aquellos que son llamados a ejercer cargos públicos de dirección, de liderazgo público, tienen que tener siempre un sacerdote a su lado para que les aconseje, les recomiende, les permita saber en qué momento Dios está dando dirección para ellos. ¿Está bien? Ese segundo llamado, el que experimentamos aquí fuera de Hebreos 7, que habla de Jesús con su vida indestructible, es el de Aarón a ser sumo sacerdote. ¿Está bien? Segundo pasaje. Vámonos a un tercer pasaje al libro de Números, capítulo 8. Números, capítulo 8. Entonces, acompáñame a Números, capítulo 8. Muy bien. Si están ustedes en Números 8, y perdónenme que me pase, no es mi costumbre estudiar varios pasajes, me gusta concentrarme más en uno, pero para el tema que vamos a desarrollar necesitamos hacer esto. Números 8, 14. Así apartarás a los levitas de entre los hijos de Israel y serán míos los levitas. Después de eso vendrán los levitas a ministrar en el tabernáculo de reunión. Serán purificados y los ofrecerás en ofrenda. Porque enteramente me son dedicados a mí los levitas de entre los hijos de Israel, en lugar de todo primer nacido. Los he tomado para mí en lugar de los primogénitos de todos los hijos de Israel. Sáltese al versículo 18. Dice, y he tomado a los levitas en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel. Y yo he dado en don los levitas a Aarón y a sus hijos de entre los hijos de Israel para que ejerzan el ministerio de los hijos de Israel en el tabernáculo de reunión y reconcilien a los hijos de Israel, para que no haya plaga en los hijos de Israel al acercarse los hijos de Israel al santuario. ¿Está bien? Entonces ya aparece un tercer grupo aquí. ¿El tercer grupo quiénes son? Los levitas, la tribu de Leví. Leví fue el tercer hijo de Jacob. De los 12 que él tuvo, que conformó las 12 tribus y finalmente el pueblo de Israel, el tercer hijo llamado Leví, un día Dios le dijo a Moisés que lo apartara igualmente que como había hecho con Aarón y sus hijos, que apartara a Leví y toda la tribu completa para el ministerio. ¿Está bien? Entonces ya aquí encontramos otros que fueron llamados, solo que estos fueron llamados a estar bajo el liderazgo, obviamente, de quien había sido llamado a ser el sumo sacerdote, que en ese caso era Aarón y su familia. Así que los levitas vinieron a ayudar, a colaborar, a servir en el ministerio, pues obviamente en la medida en que iba creciendo el pueblo de Israel, se iba requiriendo más manos que trabajaran allí en el santuario. Y eso implicaba hacer los sacrificios, hacer el aseo, guardar las puertas, tantas cosas que habían que hacerse en el santuario. Y si usted quiere leer algo de eso, está en el libro de Levíticos. En el libro de Levíticos se estructura todo lo que esa tribu de Israel llamada Leví tenía que hacer con respecto al santuario. La característica de los hijos de Leví es que ellos no tenían posesión. Quiero decir, ellos no tenían herencia como la tuvieron las restantes 11 tribus. Todas las tribus, si ustedes buscan un mapa de Israel de esa época, en internet hoy día es muy fácil, usted busca allí tribus de Israel y seguramente van a aparecer un mapa donde cada tribu tiene un segmento de tierra dentro de esa franja en Israel. El único que no tiene tierra, el único que no tiene heredad, no tiene herencia es Leví. ¿Por qué? Porque Dios los apartó para él. Digámoslo de esta manera, como aún la Biblia lo dice, la herencia de ellos era el Señor mismo. Mientras las demás tribus tenían cada una su segmento y a través de ese segmento de tierra cultivaban o pastoreaban y se sustentaban, los de Leví dependían del Señor porque el Señor era su herencia. Solo que Dios, dueño de todas las cosas, le dijo a las otras restantes 11 tribus que ellos tenían que hacer el aporte para sostener a aquellos que iban a trabajar en el ministerio. Efectivamente tenía que ser Aarón, su familia y la familia de Leví. Ahí es donde nace la distribución del diezmo. Usted ha oído en la Biblia que el pueblo de Israel diezmaba y ese diezmo iba para el sostenimiento específicamente de la tribu de Leví, porque ellos no tenían cómo sostenerse. Tenían más o menos 8 ciudades, las famosas ciudades de refugio donde ellos se encontraban, y de esa manera Israel tenía siempre quien estuviese ministrando en el templo. Ahí no se daba la oportunidad como encontramos hoy día en las empresas, que se abre una licitación o se abre una publicación donde se convoca personas que quieran trabajar allí. Los únicos que podían trabajar en el santuario eran Aarón, su familia y los hijos de Leví, nadie más. Pero siempre miren que están Aarón y su familia, Leví y su tribu. Siempre están allí en el servicio.
Entonces ya encontramos, fuera de Jesús en Hebreos 7, que dice que una vida indestructible, y ahora vamos a ampliar ese concepto, estamos encontrando a Moisés, que fue llamado, pero a Aarón, que fue llamado al sacerdocio específicamente en el templo, y ahora a los levitas, que fueron llamados para acompañarles. ¿Está bien? Muy bien, nosotros hoy día cuando hablamos de tiempos completos, de dedicación exclusiva, estamos hablando más o menos algo que tiene un paralelo con la tribu de Leví. Somos personas que nos hemos apartado en el sentido profesional o de actividad profesional para dedicarnos al ministerio. Yo estudié administración, mi esposa estudió de secretariado y estuvo como asistente bancario mucho tiempo, pero nosotros nos retiramos y nos dedicamos al ministerio. Soleil es ingeniera de petróleos, ya conocen por la estatura, ya le queda más fácil el piso. Ella es ingeniero de petróleos. Liliana es psicopedagoga y es psicóloga. Claudia es ¿qué? Economista, creo, o administradora. O sea, cada uno de nosotros tenemos una administración, una profesión, solo que no nos dedicamos al ejercicio de esa actividad profesional, nos dedicamos al ministerio al 100%. Entonces, de alguna manera es un paralelo en línea paralela, no quiere decir que somos levitas, es un paralelo de cómo los levitas que fueron llamados al ministerio a tiempo completo nosotros lo estamos haciendo. Pero juntamente con el ministerio de los levitas, con el ministerio de Aarón estaba el resto del pueblo de Israel, porque esto no se trata que ellos hagan el trabajo del santuario, sino que ellos ayuden para que el trabajo del santuario y el beneficio para todo Israel fuese completo. ¿Está bien? Entonces es una bendición siempre tener personas dedicadas a tiempo completo. Todavía estamos trabajando en eso. En este año tenemos 3 misioneros en lo que nosotros llamamos un año de prueba para que ellos de alguna manera o verifiquen en su corazón o de alguna manera lo definan si van a servir a tiempo completo o no. Quieren servir al Señor, pero pues están haciendo un periodo de prueba. Este periodo de prueba dura un año inicialmente, en un año se revisa, si se continúa con el deseo de seguir sirviendo, otro año y al segundo año ya se involucra a tiempo completo para el servicio del ministerio. Y eso quiere decir que ya una vez tomada esa decisión, eso es como el matrimonio, para el resto de la vida. Bueno, eso esperamos siempre, ¿no? Que sea así. Hoy tenemos 3. Está Sofía, que vino de Villavicencio, hija de los directores de Yopal, de Yopal. Ella es hija de los directores de Yopal. Tenemos a Néstor Mercado, que está trabajando durante este año, está haciendo su ejercicio del primer año, y está Herminia Calderón, que nos ha ayudado también en el trabajo del Ministerio Militar. Ella es mayor retirado del ejército, entonces ella está trabajando dentro del Ministerio Militar. Y ellos están haciendo su misión, pero aún creemos que de los hijos tendrán que levantar Dios de medio de ellos hombres y mujeres que vengan a servir al ministerio, porque un día nosotros no estaremos. Yo les he venido diciendo y se lo insisto, antes de la pandemia ya lo estaba diciendo, yo no lo digo por la pandemia, que la iglesia en 30 años tiene que estar dirigida por los niños que están en el salón de arriba, por los que están en el arca, en 30 años, la iglesia. En 20 años, los de vida estudiantil, los que están en últimos años de bachillerato o universidad. Y en 10 años van a ser los profesionales los que estén dirigiendo la iglesia. ¿Por qué? Porque tiene que haber siempre un relevo generacional. Siempre tiene que haber alguien más que asuma y que Dios, a través de ellos, dé dirección para el caso nuestro como congregación a la iglesia. ¿Está bien? Eso es lo que tenemos proyectado, porque nadie es eterno en el mundo. Ninguno de nosotros es eterno. En cualquier momento podemos faltar, fallar o Dios cambiarnos y de alguna manera Dios va a tener a alguien que siga haciendo el trabajo ministerial. Muy bien, entonces ya en el tercer pasaje que leemos aquí en el libro de Números, si usted quiere ampliarlo puede hacerlo, encontramos a la tribu de Leví, toda una tribu dedicada al servicio del ministerio en el tabernáculo. Volvámonos a Hebreos, pero vayámonos primero a Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2, si usted me ayuda. Nuevamente, y los que están en la casa, pues obviamente que nos sigan desde allí, desde su casa, Hebreos capítulo 2. Habíamos leído en Hebreos capítulo 7, allá está José Daniel, ya que llegó José Daniel lo presentamos, allá está José Daniel, viene de ejercer su carrera, venga un momentico que también lo conozca. Es otro hijo de personas que trabajan en el ministerio a tiempo completo. Él, junto con Daniel Millán, son parte del movimiento de profesionales solteros, también soltero, quite la máscara para que lo reconozcan y podamos venderlo. Lo que no se muestra no se vende, dice. Entonces, José Daniel es... Me pongo mejor la máscara para poderme vender. Sí, mejor tiene la máscara. Yo soy hijo de Dios, empiezo por ahí.
profesionalmente. Bueno, profesionalmente soy ortodoncista. Me gradué de odontólogo, después me especialicé en ortodoncia. Me dedico principalmente a eso. Hijo de Argemiro y De a- Maribel. Sí, señor. Muy bien. ¿Dónde ha vivido? Bueno, nací en Ocaña, no conocí Ocaña, nací allá. Después viví en Cali, después Cúcuta, después Bogotá y ya por razones laborales otras ciudades. Ok, con su papá, su mamá. Con mi siempre papá y mi esas- mamá fueron esas Ocaña, Cali y Cúcuta. ¿Dónde están los hijos? ¿Están? Ok. Hijos de tiempo completo, no tiempos completos. ¿Está bien? Para que entendamos eso. Ok. ¿Está nervioso o no? No, un poquito. Acabo de entrar y fue como, uy, sí. Que lo cogimos en frío, gracias. Era para que conocieran ustedes a los hijos de tiempos completos. Si a ellos les aplicáramos lo que dice el libro de Leví, lo que dicen los levitos, el libro de Levíticos sobre los levitas, ellos tendrían que ser tiempos completos. Porque eran los padres y sus hijos llamados, apartados para el ministerio a tiempo completo. A veces los hijos tienen esa expectativa, ¿no? Si yo soy hijo de un director de tiempo completo, ¿termino siendo director de tiempo completo? No necesariamente. Algunos sí. Bueno, está José, está Juan, que están trabajando en el ministerio a tiempo completo, pero Mónica está profesionalmente haciendo su tarea. Entonces, no necesariamente tienen que terminar a tiempo completo. Si fueran de Leví o si fueran hijos de Aarón, obligatoriamente tendrían que estar trabajando en el ministerio. Ustedes han oído muchas veces que dicen, no, es que los hijos de los pastores terminan descarriados y son el mal ejemplo. Pues ninguno de estos que ustedes acaban de conocer tienen esa experiencia. Son más bien hijos que honran a sus padres y honran el ministerio de sus padres. Son hijos que de alguna manera el principio aprendido en la niñez, ahora que son adultos, no se apartan de él. Y esto es lo bueno. Ahora, eso no solamente es para directores de tiempo completo y para sus hijos, sino para cualquier creyente. Debemos ser personas que transmitamos nuestra creencia a nuestros hijos para que ellos cuando crezcan puedan sostenerse y mantenerse en esa dirección. Que nos podemos equivocar, todos tenemos esa posibilidad, todos tenemos esa opción. Aquí no estamos hablando de gente perfecta que genera hijos perfectos. Aquí hablamos de gente que ha sido perdonada y que genera hijos que aprenden a ser perdonados igualmente y a honrar a Dios con sus vidas. ¿Está bien? Bueno, vamos otra vez a Hebreos capítulo 2. Ahí estábamos antes de que llegara José. Entonces, en Hebreos, en el capítulo 2, versículo 16, dice, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Aquí vuelvo otra vez a hablar de Jesús. Ustedes saben que el libro de Hebreos, su característica fundamental es que enaltece a Jesús por encima de muchas otras personas y circunstancias o cosas. En el caso de Jesús es superior a Moisés, es superior a Abraham, es superior a los profetas. Siempre Jesús está por encima. Con respecto a cosas, Jesús es superior al templo, Jesús es superior a la ley, Jesús es superior a muchas cosas que allí el autor de Hebreos les quiere mostrar precisamente a los hebreos. Por eso es una carta dirigida a hebreos, para que ellos sepan que por encima de todo aquello de lo cual se sienten muy honrados y orgullosos, estará siempre Jesús. Algunos lo han reconocido así, algunos todavía no, pero esperamos y oramos por eso, porque el pueblo de Israel pueda entender que por encima de todas las bendiciones que Dios les ha dado, la más grande bendición que ellos tienen es que de allí, de ese pueblo, de esa nación, Dios levantó al Mesías, Salvador del mundo. Eso es lo más importante y eso tenemos que seguir orando para que se dé. Todo en su momento. Pero aquí lo que quiero resaltar de Jesús es que es mencionado como fiel sumo sacerdote. Fiel sumo sacerdote. ¿De qué familia era Jesús? ¿De qué tribu? De Judá. Era de la tribu de Judá. Y con lo que vimos anteriormente en Éxodo y en Números, encontramos que la tribu que fue llamada a ser sacerdotes y a ejercer el sacerdocio fueron o los hijos de Aarón o los hijos de Leví. La tribu de Judá para nada es mencionada en el ministerio. Entonces la pregunta que uno se hace es, ¿por qué aquí cuando habla de Jesús, que no vino a salvar ángeles, mire lo que dice, no vino a salvar ángeles, sino que vino a salvarnos a nosotros los hombres,
tuvo que hacerse hombre. En el versículo 17 dice, debía ser semejante a los hombres. ¿Por qué? Porque Él venía a salvarnos a nosotros. Y cuando se encarnó en la Virgen por el Espíritu Santo, cosas que estamos hablando desde diciembre, en la semana de la Natividad, y 4 meses después hablamos de la cruz, el lugar donde murió, estamos hablando de que Jesús se hizo hombre, se encarnó para poder ayudarnos a entender que Dios comprende cuál es nuestra condición, porque Jesús vivió como uno de nosotros entre nosotros. Por eso Él puede ser un fiel y sumo sacerdote. Quiere decir que en lo que nos compete a nosotros, Él nos conoce muy bien y sabe cuáles son nuestras necesidades. Porque una de las funciones fundamentales de un sacerdote es que puede interceder por ellos ante Dios. Y entonces Jesús, aquí en el libro de Hebreos lo establece muy claramente, Jesús es nuestro fiel y sumo sacerdote delante de Dios. Es el que intercede por nosotros. Muchas veces las personas escogen a personas que en la vida han tenido un buen testimonio para que sean sus intercesores. Entonces hay personas que tienen santos, tienen vírgenes, tienen otro tipo de personas a las que acuden para que ellos intercedan delante de Dios. Pero lo que la Biblia nos dice a nosotros es que nosotros tenemos el más fiel y sumo sacerdote que intercede por nosotros delante de Dios, que es Jesús. Pero Jesús no es de la tribu de Leví. Entonces, ¿cómo Jesús llegó a ocupar un lugar que solamente estaba reservado para Aarón y sus hijos y para Leví y la tribu? ¿Cómo Jesús, siendo de la tribu de Judá, llega a ser sacerdote? ¿Está bien? De eso vamos a estar hablando y todo el mes lo vamos a estar desarrollando, pero hagamos una introducción a ese tema. Vayámonos ahí en el libro de Hebreos al capítulo 5. Si usted me acompaña en Hebreos al capítulo 5 para hablar un poquito más de dónde sale Jesús como sacerdote. Muy bien, Hebreos capítulo 5. Muy bien, versículo 8. Dice en el versículo 8, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que lo obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Entonces ahí aparece la razón por la cual Jesús, sin ser descendiente de Aarón y sin ser descendiente de la tribu de Leví, llegó a ser sumo sacerdote. Bueno, si usted quiere estudiar esta historia, está en el libro de Génesis. Cuando Abraham, recuerdan ustedes a Abraham que iba con su sobrino Lot desde la tierra de Ur de los Caldeos, llegaron a la tierra prometida, ya fueron creciendo y prosperando al punto de que Lot y Abraham no podían convivir juntos por la grandeza de su riqueza. Entonces no había suficiente pasto para las ovejas, ya empezaba a haber problemas por el agua, y entonces ellos tomaron una decisión, cada uno se iba a apartar del otro. Si uno se iba al norte, el otro se iba al sur, si uno iba al occidente, el otro se iría al oriente. ¿Para qué? Para que pudiesen las dos naciones crecer. Y Abraham le dijo a Lot que escogiera, escogió Lot y se abrió de Abraham. Más adelante encontramos que hubo una unión de 5 reyes que fueron e invadieron a Lot y su tribu, su familia, y se lo llevaron cautivos. Entonces Abraham, siendo su sobrino, se organiza con sus hombres y va y recupera a Lot de la cautividad en la que se encontraba. Y de regreso de esa batalla, como victorioso Abraham, entonces se encuentra con un hombre en la Biblia que se llama Melquisedec. Y la Biblia lo describe como Melquisedec, rey de Salem. El nombre Melquisedec en su original traduce justicia, rey de justicia, no solamente rey de justicia, sino rey también de paz. Salem es paz, así que de alguna manera ese personaje tiene unas características únicas y particulares. Aquí en el libro de Hebreos algo se habla de él, allá en Génesis se habla, lo otro que se habla no es mucho, pero se habla suficiente para entender en la Biblia que ese Melquisedec es lo que se conoce como un tipo de Cristo. De alguna manera es Dios mismo en el Antiguo Testamento revelándose en la forma, en la persona de Cristo Jesús en el pasado, pero que para nosotros no es claro. ¿Cómo así que Jesús va a estar en el pasado? Bueno, de Melquisedec se dice que no se conoce genealogía, o sea, ¿de dónde viene? ¿Cuáles son sus padres? Para los sacerdotes era muy importante eso. Cuando ustedes recordarán la invasión que hubo de Babilonia, Nabucodonosor que vino, invadió, se llevó 70 años cautivo al pueblo de Judá a Babilonia. Cuando regresaron, volvieron a instituir todos los ministerios, aún el ministerio sacerdotal. Y dice que se revisó por lista la genealogía de todos aquellos que decían ser sacerdotes. Y habían pasado 70 años. Y se revisó por lista, y los judíos tienen eso, que tienen las listas de qué familia
usted pertenece, de qué tribu usted es, porque los sacerdotes tendrían que ser de la tribu de Leví o descendientes finalmente de Aarón. En ese sentido es lo que estamos diciendo aquí. Cuando estamos hablando de que fue declarado de Melquisedec no se conoce ascendencia. Entonces de Melquisedec no se conoce ascendencia, ¿por qué? Porque todavía el pueblo de Israel ni siquiera había comenzado. Porque estamos hablando de Abraham aún antes de tener a su hijo Isaac, aún antes de tener a Jacob, aún antes de tener en Jacob 12 tribus para formar un pueblo. Así que estamos hablando de Abraham mucho tiempo antes de que existiera la nación de Israel. Y cuando se encuentra Melquisedec con Abraham, cuando Abraham viene de esa victoria que acaba de obtener, entonces dice que Abraham le dio los diezmos de todo lo que había conquistado. ¿Recuerdan? ¿Por qué le dio los diezmos? Porque era sacerdote. Sí, pero lo que instituye eso es la ley. Y la ley viene con Moisés. Y Moisés viene mucho tiempo después. Así que, ¿por qué Abraham hizo algo que luego la ley dice que debía hacerse? ¿Sabe por qué lo hizo? Lo hizo porque de alguna manera él reconocía el sacerdocio de Melquisedec. Y miren que es lo mismo que Dios hizo después con la tribu de Leví, que todas las 11 tribus restantes le dieran el diezmo de sus ingresos a la tribu de Leví para que ellos se sostuvieran. Aquí Abraham lo está haciendo mucho tiempo antes de que existiera la ley o existiera el pueblo de Israel, y lo está haciendo con Melquisedec. Y cuando se hace eso, obviamente Melquisedec bendice a Abraham, lo bendice, dice que por el Dios Altísimo, y el que bendice es mayor siempre del que es bendecido. Así que de alguna manera Abraham está reconociendo a Melquisedec por encima del mismo. Y volvamos un poco al libro de Hebreos. Los hebreos dicen, nuestro gran patriarca es Abraham. Pero aquí cuando leemos esta porción, aún ese gran patriarca de Israel, que efectivamente es el inicio del pueblo de Israel, aún él reconoce un sacerdocio por encima de él, aunque no era todavía ni el de Aarón ni el de Leví. Es el de Melquisedec. ¿Y ese quién lo instauró? Pues seguramente Dios mismo instauró antes de todo el sacerdocio para que cuando Jesús llegara, que era de la tribu de Judá, pudiese ser sacerdote fiel, como dice ese pasaje. Y aquí lo encontramos, dice el versículo 10, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Quién escogió a Aarón para que fuera sacerdote? Esto no se trata de nepotismo, esto no se trata de que mi familia, como yo estoy en autoridad, nombro a los que son de mi familia. Dios le dijo a Moisés, nombre a Aarón como sacerdote. Después Dios le dijo a Moisés, nombre a Leví como la tribu que se va a dedicar al santuario, y póngalos bajo la dirección de Aarón. Dios siempre fue el que eligió y escogió. Por eso el llamado al servicio de tiempo completo, dedicación exclusiva, como en el caso de Aarón, como en el caso de Leví, viene siempre de Dios. Esto no se trata de que aquí hay trabajo y por favor venga y pase su hoja de vida y vamos a revisarla a ver si usted cumple con los requisitos. Miren, se dice que cuando Jesús escogió a sus 12 discípulos, si las hojas de vida de esos 12 discípulos se mandaran a estas empresas que seleccionan líderes, ninguno de los 12 hubiese sido escogido. Porque eso no se trata de lo que el hombre puede ver. Se trata de lo que Dios ve más allá de lo que el hombre ve. En la Biblia está por todas partes ese principio. Cuando Dios habla a Samuel que vaya a la casa de Isaí a ungir al nuevo rey de Israel, le dijo, no te dejes llevar por la apariencia. Y por eso le pasaron los 7 grandes y poderosos hermanos antes, y en ninguno de ellos estaba el futuro rey, aunque por porte cualquiera de ellos podía hacerlo. Porque Dios le había advertido que no se dejara llevar por la apariencia, porque Dios ve lo que el hombre no ve. Dios ve el corazón de los hombres. Y entonces por eso mandó a llamar a David, y ahí Dios le dijo, este es el hombre que yo he escogido. Porque Dios había visto era el corazón. Entonces de alguna manera quien siempre elige, quien siempre escoge es Dios. ¿Quién escogió a Jesús según el orden de Melquisedec para ser sacerdote? Ese versículo lo dice claramente, y Dios eligió a Jesús como sacerdote por el orden de Melquisedec. Veamos un poco ahí en Hebreos capítulo 7, si usted me acompaña a Hebreos 7, ya nos regresamos al capítulo con el que comenzamos. Vamos a mirar en el versículo 12, Hebreos 7, 12. Dice, porque cambiando el sacerdocio, ¿por qué cambió el sacerdocio? Porque antes era Aarón y Leví, y ahora viene el sacerdocio de Jesús. ¿Está bien? Ya viene un tercer sacerdocio. Dice, cambiando el sacerdocio, necesario es también que haya cambio de ley.
Nosotros ya no estamos bajo la ley para presentarnos justificados delante de Dios. Nosotros estamos bajo la gracia de Cristo Jesús, que cumplió a cabalidad la ley por nosotros. Y en ese sentido nosotros somos declarados libres de la culpabilidad del pecado. No por lo que hayamos hecho, por nosotros nos condenamos, pero por lo que hizo Jesús y nosotros reconocemos, agradecemos y aceptamos, es que somos salvos. Entonces cambió el sacerdocio, cambió la manera en que Dios justifica. Antes el que debía ser justificado era aquel que cumplía la ley al 100%. Por eso, por la ley, nadie se salvaba. Pero cuando vino Jesús, nuevo sacerdocio, cambió la ley. ¿Cuál es la ley ahora? Todo aquel que a él mirare será salvo. Todo aquel que reconociere lo que Jesús hizo en la cruz será salvo. Entonces nosotros somos salvos es por esa obra de Jesús. ¿Está bien? Voy a dejarlo ahí porque no es el tema de hoy. Hablar de la doctrina de la salvación no es el tema. Solamente estoy enfocándome en que ahora hay un nuevo sacerdocio, un nuevo sistema, y dice en el versículo 13, y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio, lo que habíamos acabado de hablar. Versículo 22 de ese mismo capítulo. Por lo tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Tenga en cuenta eso. ¿Cuál fue el versículo que leímos inicialmente? Capítulo 7, versículo 16. El poder de una vida indestructible en Jesús. Pero encontramos en los sacerdotes antes de Jesús, quiero decir, los descendientes de Leví y los descendientes de Aarón, que no tenían una vida indestructible. Ellos dicen que debían ser cambiados constantemente por la muerte, porque una vez moría el sacerdote tenían que nombrar un nuevo sumo sacerdote. ¿De dónde? De la misma familia o de la misma tribu. Y eso era lo que constantemente se hacía. Así que tuvieron muchos sacerdotes, dice. Volvamos al versículo número 24. Mas hablando de Jesús, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Una vida que no termina, ¿cierto? El poder de una vida que no termina, la vida, ¿cómo se llama ahí en el versículo 16? Indestructible. Ahora lo llama también el poder de un sacerdocio inmutable. Jesús tiene vida indestructible y Jesús tiene sacerdocio inmutable. Luego en el versículo 25, por lo cual también puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de pecadores, hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificios por sus pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Miren lo que estamos diciendo, cómo Dios tenía todo tan hilado desde el Antiguo Testamento, que cuando ya llega la persona de Cristo Jesús, es necesario escribir este libro para que nosotros entendamos que todo ese sistema anterior, todo ese sistema que fue efectivo en ese tiempo, ahora a través de Cristo Jesús se hace efectivo para nosotros de otra manera. Por eso nosotros, aunque buscamos obedecer y agradar a Dios, no es por hacerlo que nos salvamos, que obtenemos bendición, que somos llamados hijos de Dios. Nosotros obtenemos salvación, somos llamados hijos de Dios y somos bendecidos porque en Cristo Jesús fuimos incluidos a la familia de Dios. Es lo que la Biblia llama la adopción sagrada de Dios. Dios nos adoptó como hijos suyos a través de Cristo, porque Él sí cumplió todo. Tanto así que la muerte, que es el resultado del pecado, no lo pudo ¿qué? Retener. No lo pudo retener. La muerte no lo pudo retener. Al tercer día se levantó entre los muertos. La cruz no lo pudo retener. La cruz era la forma, el método, era el proceso a través del cual iba a dar su vida en sacrificio de una vez y para siempre. Y terminemos en el versículo 28. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero por la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. Así que le agradecemos a Dios todo aquello que nos permite conocer de lo que el pueblo de Israel vivió en el pasado. Debía ser un gran honor ser de la familia de Aarón, debía ser un gran honor de la familia de Leví,
porque estaban constante y continuamente sirviendo a Dios en el ministerio. Yo encuentro mucha gente que dice, uy, a mí me gustaría, si usted no tiene llamado, siga haciendo lo que está haciendo, porque seguramente a eso Dios le llamó. Si Dios lo llega a llamar y Dios le dice, yo quiero que usted me sirva en el ministerio con dedicación exclusiva, es otra cosa muy diferente. Pero usted le puede servir a Dios en el ministerio de corazón a tiempo completo, sin apartarse de la actividad profesional para la cual Dios le permitió prepararse o la actividad laboral en la que usted está trabajando. Allí usted puede servirle a Dios de tiempo completo. En este caso, cuando habla de Aarón, cuando habla de la tribu, le dice, desafortunadamente eran débiles hombres, porque así somos todos nosotros. Aquí no hay chachos. Yo siempre he dicho que en Senfol y en Jerreel no hay héroes individuales. ¿Por qué? Porque nosotros no somos lo que hacemos esto. El poder de Dios que se mueve en nosotros. Recuerde que hemos estado hablando en el libro de Efesios, en el capítulo 1, dice la superinminente grandeza del poder de Dios que opera en nosotros. ¿En quiénes? ¿En los de tiempo completo? No solamente. En todo aquel que ha creído en el Señor, el poder de Dios opera sobrenaturalmente en su vida. Solo que uno tiene que aprender a abrir la llave de eso. Porque ese poder está. El Espíritu Santo está habitando en su vida. Lo que tiene que abrir un poquito es la llave, creerle a Dios. Si usted con fe, usted empieza a mover un poquito su vida, a darle lugar al Espíritu Santo y lo que Él puede hacer a través de su vida, usted va a quedar asombrado o asombrada de todo lo que Dios puede hacer. Porque es el mismo poder que levantó a Cristo entre los muertos. El sepulcro no lo pudo retener porque el poder de Dios lo levantó. Ese poder opera en su vida. Y esto estamos hablando de las enfermedades físicas, las enfermedades emocionales, las enfermedades mentales, los problemas relacionales, los problemas económicos, de cualquier situación en la que nos encontremos, el poder de Dios nos puede levantar, solo que hay que abrir un poquito la llave. Y lo que la abre es la fe, porque por fe es que nosotros nos movemos en la vida. Muy bien, ahí estamos en el capítulo, entonces, versículo 28 del capítulo 7 cerrando, pero hemos hablado apenas de Aarón y su descendencia para ser sacerdotes. Hablamos de Leví y toda la tribu para ser sacerdotes. Dijimos que entonces Dios cambió el sistema y ahora, según el orden de Melquisedec, Jesús, único y sumo sacerdote para siempre. No necesitamos más sacerdotes. Lo vuelvo a decir, sí. Yo no soy pastor. Yo no soy pastor. Por ministerio yo no soy pastor. Yo soy más bien maestro. Por función, ejerzo una función de pastor, pero tampoco ni siquiera ustedes saben que nosotros nos llamamos como pastor y pastora. Nosotros nos llamamos Osvaldo, Hilda, Liliana, Soleil, Yacine, nosotros nos llamamos por nombre. Pero funcionalmente trabajamos como pastores, porque tenemos que velar por la grey de Dios en la que el Espíritu Santo nos colocó. Y tenemos que cuidar de esa grey hasta que el Señor regrese y todos aquellos que Dios vaya trayendo en la medida en que vamos avanzando. Eso es lo que tenemos que hacer. Pero nosotros dependemos de ese gran pastor, de ese sumo sacerdote. Cuando nos reunimos en las mañanas, en la alborada, créame que no solamente somos los 50 o 55 que se reúnen en las mañanas, por lo menos puntos de reunión, sino somos nosotros más alguien que intercede continuamente delante de Dios por nosotros. ¿Quién es? El mismo Señor Jesús, porque para siempre está puesto allí para interceder por nosotros. Ahora nosotros diríamos, entonces se acabó el sacerdocio. Pues no, el sacerdocio no se acabó. Vayámonos al último versículo, Primera de Pedro capítulo 2, si usted me acompaña, Primera de Pedro capítulo 2, versículo 9. Primera de Pedro 2, 9. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿A quién le está hablando? No está hablándole a los hijos de Aarón, no le está hablando a los hijos de Leví, le está hablando a todos aquellos que en Cristo Jesús hemos creído. Ya Pedro ha tenido esa renovación de su manera de pensar. Recuerda que Pedro pensaba que esto solamente era para ellos, los judíos. Cuando Dios levanta a un Pablo, aún tiene confrontación con Pablo diciendo, no, pero es que si ustedes quieren adquirir esta salvación, esta herencia, ustedes tienen que asumir la ley judía. Entonces Pablo dice, un momentico, Dios nos llamó en esta condición. Y entonces cuando llegan al acuerdo de que no se trata de la ley, porque es que ese era el sistema anterior, el que estaba vigente antes. Ahora se trata de la fe que es puesta en Cristo Jesús.
Y todos aquellos que creyeron, tanto judíos como no judíos, como ellos normalmente se referían a los gentiles, los que no eran judíos, todos aquellos somos linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios, pero me salté intencionalmente, real sacerdocio. O sea que usted es un real sacerdote, usted es una sacerdotisa real, porque por el orden de Melquisedec, a través de Jesús, fuimos constituidos sacerdotes. Y volvemos a una de las funciones, había muchas más seguramente, pero una de las funciones fundamentales de un sacerdote era la intercesión. El interceder era el que representaba al pueblo delante de Dios, que iba con sus cargas, con sus necesidades, con sus preguntas delante de Dios y traía la bendición de Dios al pueblo. Eso nos corresponde hacer a quienes, a todos y cada uno de nosotros. Y eso fue logrado por medio de ¿quién? De Cristo Jesús en la cruz. Así que de alguna manera, bueno, reconocemos, admiramos, agradecemos a personas que Dios grandemente ha usado en medio de nosotros, que nos han servido de referentes, que nos han ayudado en el crecimiento de la fe, pero finalmente todos y cada uno estamos en la misma cochada. Aquí no hay personajes que sean más sobresalientes, que estén más cerca de Dios, que sean personas que tengan un llamado escogido especial, único y singular. No. Aquí todos hemos sido llamados a ser linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para ejercer real sacerdocio. Y quiero comenzar en este momento, este mes de abril, con este tema en el versículo 16 del capítulo 7. Porque estamos hablando de la vida de ese sumo sacerdote indestructible. Una vida indestructible. La muerte no lo pudo retener, la cruz no lo pudo retener, el sepulcro no lo pudo retener. Herodes al principio no lo pudo retener, los fariseos, los sacerdotes, todos aquellos que se opusieron nunca pudieron retenerlo. ¿Por qué? Porque tenía una vida indestructible, un sacerdocio que inmutable, permanente. ¿Quién es usted entonces? ¿Quién es usted? Si somos de ese linaje, si somos de ese real sacerdocio, si somos de ese pueblo que Dios adquirió, si somos esa nación santa que Jesús logró, entonces esa misma vida opera a través de nosotros. Por eso en este mes, cuando nos acordamos de que nada pudo retener a Jesús, la misma aplicación tiene que hacerse en nuestras vidas. ¿Qué lo puede retener a usted para no cumplir el propósito de Dios? ¿Qué le puede impedir a usted para no honrar y glorificar a Dios? ¿Qué le puede impedir a usted ser de bendición para otras personas? Nada se lo puede impedir. Solo que hay que permitirle a Dios, como lo hizo a través de Jesús, que el mismo Espíritu Santo estuviese presente. Le voy a invitar a que haga, pues seguramente muchos de ustedes ya han leído la Biblia muchas veces. Y seguramente los evangelios, una o dos veces más que la Biblia. ¿Por qué? Porque en los evangelios usted va a encontrar siempre el ministerio de Jesús y toda la oposición que tenía. Pero igualmente cuando usted encuentra oposición que Jesús tuvo, siempre va a encontrar un personaje que respaldó a Jesús en todas las cosas. ¿Quién fue? Muy bien, el Espíritu Santo. Yo sabía que lo estaba pensando. ¿Recuerdan? En el desierto, Jesús se va al desierto para comenzar su ministerio. Había acabado de ser bautizado por Juan y el Espíritu Santo había bajado sobre él. ¿Recuerdan? Se fue al ayuno de 40 días al desierto. ¿Y qué sucedió en el desierto? Que Satanás vino a atacarlo y lo puso las famosas 3 tentaciones. Seguramente hubo mucho más diálogo que lo que encontramos narrado allí. Pero en esa narrativa encontramos que Jesús dijo, escrito está y así como está escrito, así voy a hacer. Y al final, ¿qué dice? Que Dios envió ángeles para sustentarle. Y si usted encuentra cada vez que Jesús fue atacado, cada vez que Jesús fue confrontado para cumplir el propósito final de nuestra salvación, cada vez Dios intervino para darle respaldo y poder. Con Herodes. Herodes estaba pensando matar los niños de Belén. ¿Qué hizo Dios? Despierta a José por la noche y le dice, párese rapidito y arranquen para Egipto. No. Y cuando murieron la familia de Herodes, los que perseguían a Jesús, le dijo el mismo ángel le dijo, devuélvase otra vez porque ya han muerto los que buscaban la muerte de Jesús. Y así sucesivamente. Cuando matan a Juan el Bautista, el Espíritu Santo lleva a Jesús hacia Cafarnaún, hacia la región de Galilea. Léanlo en la Biblia. Y usted va a encontrar que siempre hubo oposición, siempre hubo problema, siempre hubo dificultad. La vida de Jesús no fue fácil, no fue sencilla. Cumplir el propósito de Dios no fue lo que nosotros a veces pensamos un lecho de rosa. Fue complicado. Pero lo interesante es que siempre Dios lo respaldó para que finalmente nada lo pudiese retener. ¿Cómo es su vida como cristiano?
Y más en esta época que tanta dificultad y problema tenemos. Hoy día la gente está muy temerosa de qué va a pasar en las elecciones de mayo, que qué va a pasar con el calentamiento global, qué va a pasar con la escasez de agua, qué va a pasar con los problemas de guerras, qué va a pasar. Todo eso va a pasar. La pregunta es, ¿usted qué cree que va a pasar? ¿Sabe qué va a pasar? Lo que la Biblia dice, que cada vez que hubo dificultad, Dios envió respaldo para su pueblo. Dios envió bendición para su pueblo. Así que uno no puede vivir con temores y miedos ni de lo que está sucediendo ni lo que ha de suceder. Uno tiene que tener la certeza y la seguridad de quién es. Somos nación santa, somos pueblo adquirido por Dios, somos un real sacerdocio, somos un linaje escogido. Eso somos y así tenemos que vivir. ¿Fruto de qué? De alguien que murió por nosotros en la cruz, fue sepultado y al tercer día resucitó. Ni la muerte lo pudo retener. ¿Está bien? Así que nada nos limite mientras en el poder del Espíritu Santo vamos avanzando. Ese será el tema que vamos a ir desarrollando. Ya usted ve que esto no se trata simplemente de recordar otra vez los hechos de la Semana Santa. Claro, tenemos que hacer historia, pero en la historia tenemos que profundizar en el sentido y en el contenido de eso. No solamente es decir qué pasó, sino por qué fue que pasó y cuál es el resultado que eso produce en nuestras vidas. Y ojalá este mes para su vida sea una vida donde usted pueda, un mes donde usted pueda descubrir en su vida que no hay poder mayor que el que Dios ha colocado en usted por el Espíritu Santo. Y que por eso nada le puede ni limitar ni interponerse para que el propósito de Dios se cumpla. Muy bien, bienvenidos y bienvenidas todos y cada uno a nuestro tema de este mes, el poder de una vida indestructible, donde nada lo podrá retener. ¿Está bien? Oremos al Señor y demos gracias. Padre, en el nombre de Jesús queremos agradecerte en esta tarde y obviamente los que ven la transmisión el domingo y cualquier otro día. Te queremos agradecer porque tu palabra, Señor, lo que nos permites tener, nos da todo el sentido y la claridad, nos da el recorrido de lo que fue, de lo que es y de lo que será. Qué bueno, Señor, muchas cosas obviamente no están escritas aquí en tu palabra. Muchas cosas de las que sucedieron y las que se dijeron, tu misma palabra dice que si se escribirían no tendríamos lugar donde almacenarlo todo. Pero lo que tenemos es suficiente. Por eso a través de este recorrido hoy del libro de Hebreos, desde el capítulo 7 que partimos y regresamos a él, pasando por el libro de Números, pasando por el libro de Éxodo, pasando por el libro de Pedro, encontramos que todo tiene un mismo sentido y contenido. Y te damos gracias por eso, Señor, porque finalmente todo está bajo control. Cuando leemos tu palabra, a nosotros se nos despeja esa incertidumbre de lo que mucha gente vive hoy, Señor. Esto está fuera de control y posiblemente el futuro esté peor aún todavía. Nosotros sabemos que está bajo tu control y el cumplimiento específico de tus propósitos a través de cada circunstancia. Por eso hoy te bendecimos, te adoramos, Señor. Cuando comenzamos este mes de abril, un mes en el que celebramos lo que llamamos la Semana Santa, celebramos esa última semana de pasión, de juicio, de muerte, de sepultura, pero también de resurrección de Jesús, porque nada lo podía retener. Desde que nació hubo amenaza contra su vida, hasta que murió hubo amenaza contra él, Señor. Pero nada lo pudo retener. Cumplió el propósito de la salvación y es actualmente nuestro sumo sacerdote delante de ti, que vive siempre para interceder por nosotros. Por eso todos y cada uno nos unimos en una gratitud inmensa, Señor, una gratitud eterna por lo que hiciste, por lo que haces y por lo que harás en nuestras vidas. Le pido en el nombre de Cristo que usted encomiende a Dios sus caminos, que confíe en Él y Él hará. Que encomiende a Dios sus circunstancias, que no se deje llenar de mentiras del enemigo en su mente, en su corazón, en sus emociones. Que crea lo que Dios en su palabra dice, el poder de Cristo que lo levantó de entre los muertos es el poder que ahora opera en nosotros, la supereminente grandeza del poder de Dios. Y no para hacer nuestra voluntad o para cumplir con nuestros caprichos, sino para hacer la voluntad del Dios del cielo. Hoy agradecemos por estos hijos de hombres y mujeres que fueron llamados al servicio de tiempo completo, pero que tú a ellos les hiciste un llamado al servicio a través de su profesión, de su ocupación, de sus talentos, de sus habilidades, y lo están haciendo, Señor.
Y oramos para que estos hoy que conocemos, de muchos más, Señor, que seguramente hay, te pedimos que los hijos de cada familia en nuestros casos sean hijos que te honren y te glorifiquen, Señor. No necesariamente estamos pidiendo que sean llamados a tiempo completo, aunque tú tienes a cada cual lo suyo, sino que puedan reconocerte a ti, Señor, el Dios de nuestros padres, como dice tu palabra. Gracias te doy por cada uno, Señor. Te bendigo por estos hombres y mujeres que nos acompañan, esta nueva generación que levantas, porque así como Moisés, cuando llegó su momento final, siempre hubo un Josué que asumió, que fue respaldado y que introdujo a Israel a la conquista de la tierra. Siempre tendrás personas, Señor, que has formado, que has preparado, que has levantado para seguir cumpliendo tu propósito hasta que regreses. Nosotros sabemos que vienes pronto, nosotros sabemos, Señor, que tu venida es inminente, pero vivimos como si no fueras a venir. Vivimos para honrarte y glorificarte por años, si así fuera necesario. Pero cuánto anhelamos que Jesús regrese, que nos permita ir a gozar eternamente de todas las promesas, de la esperanza que nos fue dada, Señor. Pero mientras esto dure, mientras estemos aquí, haremos lo que nos llamaste a hacer, ser luz y ser sal, Señor, en este mundo. Bendigo a cada persona en este nuevo mes de abril, Señor. Bendigo a cada familia a través de cada uno de los que nos están oyendo y escuchando, o de los que están presentes en este lugar. Bendigo cada familia para que se cumpla en cada una, Señor, ese propósito eterno, indestructible, que tú creaste para cada uno, Señor, para cada familia. Te damos gracias, y haga una oración allí en su corazón, dando gracias a Dios, como seguramente lo hacía Aarón por sus hijos, como seguramente lo hizo Leví cuando su tribu fue escogida, como seguramente lo hace Jesús por todos y cada uno de nosotros. Ore por los suyos. Ejerza su real sacerdocio, ejerza su intercesión por su familia, esposo, esposa, hijos, sus padres, sus hermanos, sus parientes. Ore en el nombre de Jesús por ellos, porque usted es real sacerdocio, llamado a hacer ese trabajo, a ministrar delante de Dios por ellos. Bendito sea, Señor. Ore allí en el nombre de Jesús mientras cantamos, mientras adoramos al Señor. Conocerte más, vivir en santidad, en intimidad. Contigo siempre quiero estar, tu gloria contemplar. Lo único que quiero es adorar, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte.
gracias, Señor, y te bendecimos. Y, Señor, gracias por estos jóvenes profesionales. Ya han conformado algunos sus familias. Te pedimos que tú les bendigas. Oro en este día dándote gracias. Nos sentimos orgullosos y honrados con ellos. Y te pedimos que cumplas tu propósito sobre sus vidas. Gracias te damos por todos los hijos que estás levantando de cada familia en esta iglesia. Y oramos para que ellos en su corazón, Señor, tengan el anhelo de servirte, de conocerte, de amarte, Señor. Te damos gracias y te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios me les bendiga. Nos vemos de hoy en 8 días. El poder de una vida indestructible. Muchas gracias.